identificar claramente los orígenes del problema, cuáles son las causas que han llevado a que de manera cada vez más multitudinaria y más prolongada, la ciudadanía, los movimientos sociales, todas las personas, las subjetividades que están emergiendo en nuestra sociedad se expresen como lo están haciendo. Esto no comenzó el 28 de abril, lo sabemos, ha comenzado desde tiempo atrás. Hemos tenido varios ciclos de movilización en el país. Yo recuerdo la gran movilización campesina, si ustedes lo tienen a bien recordar, en el año 2013, 2014, en el Catatumbo, que comenzó con un paro campesino y se fue convirtiendo prácticamente en una huelga de 40 días, ¿no? En ese momento vino esa expresión tan simpática, creo que fue de Lucho Garzón, de decir que cuál paro, que el tal paro, no sé qué cosa, y eso enardeció todavía más la movilización. Fue de Juan Bueno, Manuel después de Santos. ese vinieron otras movilizaciones grandes, la Minga indígena, movimiento del magisterio, lo que ha ocurrido el día 21 de noviembre de 2019, en fin. Pero si vemos esto de una manera un poco más general y macroscópica, vemos que eso está ocurriendo no solamente en Colombia, sino en todo el mundo. Hay un estudioso de esas movilizaciones que se llama Manuel Castel, que ha contabilizado por lo menos en 1000 ciudades del mundo, del planeta, que se han presentado esas movilizaciones. Bueno, unas han durado más, otras menos, pero lo característico de la última década es que cada vez son más frecuentes, más prolongadas y tienen efectos más profundos en las sociedades, las movilizaciones sociales, que ya no son protestas. A mí me parece que el término protesta se ha quedado ya corto. No, la gente ya no protesta. No, esto no tiene el sentido simplemente de salir a quejarse, ¿no? Sino que lo que la gente quiere es un cambio real y profundo. Ahora, ¿por qué está ocurriendo simultáneamente en el mundo estas grandes movilizaciones? Bueno, porque sencillamente el sistema global y su fase actual, que es la del neoliberalismo, ha llegado a un punto de colapso. Esta pandemia que estamos viviendo no es simplemente un dato natural y una especie de problema de salud exclusivamente biológica, ¿no? Aquí hay múltiples factores que han llevado a esto que estamos viendo hoy. No es solamente que ha surgido un virus que se ha esparcido por el planeta por efectos de la globalización, sino que esto pone en serio cuestionamiento los sistemas médicos y de salud, la atención a la salud de las personas, la debilidad que hay en la atención médica, en el desarrollo de la ciencia. Y eso lo hemos visto en esta pandemia por la diferencia para atender a las poblaciones en los países más ricos del planeta y en los países más pobres. Bueno, Colombia está catalogado como uno de los países, y eso no lo decimos nosotros, sino una agencia que se llama Bloomberg, que es una agencia muy reconocida en materia de noticias económicas. Colombia ha sido uno de los países en donde ha tenido más catastrófico tratamiento la pandemia, desde el punto de vista médico-sanitario y desde el punto de vista económico y social. Entonces estamos asistiendo a un colapso del modelo económico que ha privilegiado, lo sabemos bien, el mundo financiero, las grandes compañías transnacionales, la gente que ya no se puede decir ricos y pobres, aquí hay que hablar ahora de categorías como las que están utilizando economistas como Jorge Garay, los súper ricos, es decir, gente que tiene tal acumulación de riqueza que es muy difícil ya catalogarla simplemente de ricos, ¿no? Gente que
ha logrado monopolizar los ingresos en las naciones y en el mundo de una manera muy significativa, ultra ricos. El aumento de la desigualdad social, de que es cada vez más extrema la pobreza y más extrema la riqueza, por efectos del modelo económico. El hecho de que la juventud, como lo dice bien Fabián, ya no tiene expectativa frente al futuro. Tal vez los jóvenes crean que migrando a las ciudades desde el campo van a tener un horizonte distinto, pero en lo que estamos viendo en Cali, en Bogotá, en Pereira, es que aquí en las ciudades la situación es tan mala y tan grave o incluso peor que en el propio campo. Porque los muchachos que están en Cali hoy saliendo a las calles y haciendo esas resistencias es porque han llegado a la conclusión de que no tienen posibilidad de conseguir empleo, no tienen posibilidad de conseguir educación, no tienen posibilidad de un futuro. Yo he estado ya visitando las barriadas y voy a seguirlo haciendo para ver lo que está ocurriendo. Entonces, estamos asistiendo a una crisis profunda que en nuestro país tiene connotaciones también especiales. Es decir, aquí lo han dicho muy bien Conchita y lo ha dicho también Fabián. Aquí se clausuró definitivamente la posibilidad de una economía agraria, campesina y que surtiera al país de lo esencial, que son los alimentos. Y se ha sacrificado eso por las economías de la muerte, que les he puesto ese nombre porque son 3 economías de la muerte, 3 jinetes del apocalipsis. La una es la extracción minero-energética, la otra es el narcotráfico y la otra es el latifundismo. O también eso que llaman la producción agrícola industrial, que ha arruinado a sectores enteros de la economía campesina. Y a lo que se suma, pues, los tratados de libre comercio, la inequidad en condiciones para competir en el mercado. Entonces, esas 3 economías de la muerte son las que ha decidido impulsar este gobierno. Y los gobiernos, digamos, desde lo que se llamó la apertura económica, toda esta cosa de César Gaviria, el boom del neoliberalismo en Colombia, pues eso es lo que nos ha traído hasta aquí. Y entonces ese modelo ya no da más. Y voy a poner un ejemplo de que no da más. Es decir, aquí hay un círculo vicioso que es el siguiente. Colombia está endeudado como país hasta la coronilla. La mitad del presupuesto general de la nación se va en pagar el servicio de la deuda externa. Es decir, nosotros, el dinero que pagamos en impuestos, la mitad se va en pagar los intereses, no el capital de esa deuda, sino los intereses de la deuda externa. Ahora, ¿por qué crece esa deuda? Esa deuda crece porque la mayor parte de los recursos del endeudamiento externo no van a desarrollar el país, la infraestructura, la educación, la salud, no, se van unas cosas que son muy precisas, a subsidiar a las grandes empresas. Por ejemplo, en una crisis como la pandemia, quienes han salido gananciosos, pues son los de siempre. Y se va a compra de armas, a fortalecer el sector de defensa y a la corrupción, por supuesto. Es como se me olvidaba ese rubro fundamental, la corrupción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que endeudarse más, porque como tenemos un grave problema de las finanzas públicas porque ha caído el precio del petróleo, entonces hay que seguir endeudándose. ¿Y cómo se paga entonces la deuda y los intereses de la deuda? Con impuestos que no van a los sectores más poderosos, sino que por el contrario van a los sectores más pobres. Eso fue lo que hizo estallar ahora la movilización, la nueva reforma tributaria. Entonces es un círculo vicioso, repito. Entonces hay que pagar más impuestos para pagar la deuda externa, hay que pagar la deuda externa para que los ultra ricos y los sectores más improductivos de la sociedad tengan ingresos,
Y el efecto de eso es que la pobreza es cada vez más profunda, con el agravante en esta oportunidad de que hemos tenido la pandemia, que ha llevado a niveles exorbitantes tanto la pobreza como el desempleo y la crisis social y económica. Entonces estamos en una situación en la que tenemos que buscar una salida distinta a este problema. Y la salida distinta es que sí, hay que buscar el diálogo, yo creo que siempre hay que buscar el diálogo, pero que este gobierno, yo creo que lo que hay es que cambiarlo ya. Es decir, aquí ustedes me van a tener que disculpar, pero a mí me preguntó un periodista hace unos días que qué esperaba de este gobierno y yo dije que se acabe pronto, ¿no? Porque este gobierno no tiene ninguna intención de resolver estos problemas de los que estoy hablando. No tiene la más mínima intención. Es más, su fórmula es la contraria, no dialogar, ni siquiera dialogar. Vaya uno dijera que quiere dialogar así no resuelva los problemas, pero es que ni siquiera quiere eso. No solamente no quiere dialogar en mesas nacionales, sino no quiere que la juventud dialogue con los alcaldes, no quiere resolver los problemas, porque sabe que para resolverlos hay que producir cambios de fondo, no profundos. Entonces lo que hay es que cambiar este gobierno. Yo quiero ser muy franco en eso. Y este gobierno solo se le cambia por vías muy claras, por la vía de la movilización social pacífica, subrayo, eh, organizada, pero también de los procesos electorales. Aquí hay que generar cambios muy importantes, profundos en el Congreso de la República, en la presidencia, en todas las instituciones. Y también hay que generar un poder social distinto, que es lo que me parece, y con esto termino para no prolongarme mucho, lo interesante que ha tenido esta movilización es la emergencia de un poder ciudadano nuevo, que está encarnado en primer lugar en los jóvenes, ¿no? Que tienen expectativas, que tienen interés precisamente de eso, de un cambio, que están absolutamente hastiados de escuchar el mismo cuento, que no creen ya en los cuentos de los políticos tradicionales, que ya se han curado de ese tipo de mentiras. Es decir, lo que ha ocurrido en estos 2 meses es una revolución en la conciencia de la gente. Eso es lo más importante que ha ocurrido en esta gran movilización. Pero también tenemos a artistas, tenemos los movimientos más tradicionales, pero fundamentales, el sindicalismo, movimiento campesino, la minga indígena, los pueblos afro, eh, las mujeres, por supuesto las mujeres, expresando su forma de ver, como lo ha dicho Conchita, esta situación y de aportar su visión. Entonces, ese gran movimiento que está emergiendo, hay que organizar, hay que hacer pedagogía política y hay que prepararnos para un cambio, porque si esto no cambia, el futuro se ve realmente muy oscuro. Entonces, no tenemos otra posibilidad, yo diría. Aquí hay que buscar ese cambio político, social, económico, cultural en el futuro inmediato del país. Iván, me parece muy valioso. Yo creo que esta es una generalidad para todas las regiones. Cada región tiene su particularidad. Ha vivido... Sin no hacerlo. Llevamos 20 años en el país, mal contados, pueden ser más, de oponernos a un régimen muy autoritario que es el uribismo, ¿no? Es decir, el uribismo ha tenido tal vez un paréntesis que fueron los años en los que se construyó el acuerdo de paz, pero es un régimen que ha tenido un impacto muy negativo en el país. ¿Por qué? Porque básicamente su visión está construida sobre la idea de que debe haber siempre un enemigo interno, debe haber siempre un conflicto armado, debe haber siempre un sector de defensa militar
y un militarismo muy fuerte. Es decir, la mentalidad del uribismo está construida sobre esos pilares, lo que se llamó la seguridad democrática, y todo esto que hemos visto es la idea de que debe haber conflicto interno o transnacional. Entonces, no, yo diría ellos, sí, miedo pueden tener a los cambios, claro que sí, pero también quieren infundirle un miedo a la población permanentemente. Es decir, la idea de que aquí hay unos terroristas, antes eran terroristas rurales, hoy son terroristas urbanos, y que siempre está la gente de bien, para utilizar ese lenguaje que está tan en boga, la que está en peligro, ¿no? Entonces, por eso es que se han opuesto de una manera tan virulenta al acuerdo de paz, que era una solución y que sigue siendo una solución a este problema. Por lo menos parte de la solución, no digo toda, pero parte de la solución, que tiene unas reformas sociales en el campo, en el sistema político, en cuanto a la verdad histórica y a las víctimas del conflicto, en cuanto a pasar la página del conflicto armado, que es fundamental, y también del tratamiento del narcotráfico, como otra gran dimensión de ese acuerdo. Entonces, es con ese régimen con el que estamos lidiando. Y por eso yo creo que eh, la, la cuestión es derrotarlo. Aquí hay que derrotar ese régimen. Y se viene logrando hacerlo. Es decir, estas grandes movilizaciones han tenido, entre otras de sus razones, un sentimiento de profundo repudio y rechazo a ese régimen, a esas ideas, a esos valores que han sido pues entronizados y hegemonizados en el país durante los últimos años. Y lo expresa muy claramente la juventud. La juventud identifica claramente que los falsos positivos, por ejemplo, los mal llamados falsos positivos, fueron crímenes contra la juventud perpetrados en un gobierno en el que se llegó al extremo de sacrificar a miles de jóvenes para mantener la idea de que se estaba ganando una guerra, ¿no? Una idea muy perversa. Entonces, por supuesto, aquí hay que mantener la movilización, tal vez o seguramente con distintos momentos. No siempre va a estar ascendiendo la movilización. Hay momentos en que hay reflujos, hay momentos en los que hay cambios de las formas en que la gente se moviliza, pero fundamentalmente, y esto es esencial, pacífica, no violenta, que no ceda a la tentación de la violencia, que es el modelo que quiere imponer precisamente ese régimen con el que estamos hoy en esta confrontación. Y una dimensión importante, tú la mencionabas, de esa discusión y de esa lucha social que hay, pues tiene que ver con la dimensión internacional. Porque a diferencia del pasado, aquí hoy existen sistemas de observación de derechos humanos. Y esos sistemas no es que cuando intervengan resuelvan los problemas, no es esa la situación, no hay soluciones automáticas, pero sí tienen un muy serio impacto en la vida internacional hoy. Por ejemplo, eso que acaba de ocurrir, ese informe que acaba de presentar la Comisión Interamericana, es un hecho muy importante. ¿Por qué lo es? No porque el gobierno vaya inmediatamente a acatar las recomendaciones, no nos hacemos ninguna ilusión, sino porque ha quedado cuestionado severamente este gobierno, internacionalmente. Es decir, Colombia hoy está catalogado entre los países que violan los derechos humanos de manera más generalizada y sistemática en el planeta. Es decir, la Jurisdicción Especial para la Paz dijo que Colombia es el segundo país del mundo en el cual se trata de la manera más violenta la protesta o la movilización social. Cada 36 horas muere una persona en condiciones de una movilización como la que hemos visto en razón de esa movilización. Entonces, esa interpelación
que el gobierno se toma a la ligera y que cree que diciendo que no lo obliga y que es un informe sesgado, etcétera, etcétera, pues bueno, eso lo podrá decir un tiempo, pero eso tiene unas repercusiones internacionales. Ustedes saben, existen unas compañías que se llaman calificadoras de riesgo, que califican el índice de seguridad para la inversión, entre comillas, de las empresas multinacionales y extranjeras en un país y la seguridad para el empréstito internacional. Es decir, países que tienen una buena calificación de riesgo obtienen sin ningún problema los préstamos de la banca internacional. Los países que no tienen ese grado de inversión, pues resulta que tienen que pagar más intereses. Y lo que acaba de ocurrir es que las calificadoras de riesgo acaban de bajarle el grado de inversión a Colombia. ¿Eso qué significa? Significa que este sistema de endeudamiento va a tener graves problemas, gravísimos problemas. Y entonces la cuestión es los derechos humanos y el hecho de que un Estado respete los derechos humanos tiene que ver con esos fenómenos de calificación internacional. Por supuesto, claro que sí. Un país que es considerado violador de derechos humanos internacionalmente es un país que no ofrece ninguna seriedad ni garantías. Entonces el gobierno se toma muy a la ligera esto que ha ocurrido y que se va a demostrar, va a tener consecuencias. Ese informe que produjo la Comisión Interamericana y el mecanismo para supervisar o para observar el cumplimiento de recomendaciones internacionales no son ningún saludo a la bandera. Eso tiene, por supuesto, impacto en la imagen internacional y en los fenómenos que tienen que ver con las relaciones internacionales de Colombia.